Amigos de Propuesta de la Noche, estamos conversando con el profesor Iván Gatón sobre los temas que atañen a la comunidad internacional y cómo funciona el mundo en estos momentos. Profesor, pues preguntarle, en Medio Oriente hay diversas crisis, tanto económicas como bélicas, y lo que salta precisamente a la palestra es el tema bélico, militar, lo que está pasando en Gaza, pero también lo que está pasando en el Mar Rojo, con los hutíes de Yemen que controlan el oeste de ese país, apoyados específicamente por Irán. ¿Se puede explicar los problemas de Medio Oriente como una disputa entre Arabia Saudita e Irán, pero encuentra Irán vulnerabilidad para generar esa clase de conflictos? Me gustaría preguntarle, ¿qué no entiende la comunidad internacional? ¿Qué se ha perdido, sobre todo Estados Unidos, abordando los temas de Medio Oriente? No, es un problema que no es tan sencillo abordar porque hay muchos intereses. Usted refería al mundo suní de Arabia Saudita que quiere tener hegemonía, pero tenemos el mundo chií, que es el Islam de los que siguen a Ali, pero que eso, quien tiene la incidencia son los ayatolás de Irán, pero Irán fue el imperio persa que manejaba toda la zona, incluyendo el estrecho de Hormuz, que es bueno tenerlo en consideración. Si los hutíes tienen incidencia en Bab el-Mandeb para la entrada al Mar Rojo, es obligatorio pasar por aguas territoriales iraníes para entrar a los Emiratos del Golfo Pérsico. Entonces, si nos vemos en esa perspectiva de tanta complejidad con la enemistad que existe a partir de la creación con la resolución 181 del Estado de Israel en el 1948, donde no se ha resuelto lo que está planteado en la resolución 242 ya, que había que respetar la partición original, que Jerusalén tenía que ser una ciudad que tuviera una especie de jurisdicción especial, porque allí las tres grandes religiones monoteístas lo tienen como un lugar sagrado: el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, pero los palestinos no tienen un Estado. Entonces aquí hay un asunto de fondo y es el interés político. No ha existido un interés político para ir a las causas de ese problema. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Cuando Yasser Arafat, que estaba reconocido como un terrorista, creo que es la primera persona reconocida como terrorista que gana el Premio Nobel de la Paz, cuando se llegó a un punto ya de interés político, se sentó en una mesa de negociaciones con Yitzhak Rabin. Pero ¿qué sucede? Y usted lo sabe, Carlos, la paz no deja tantos beneficios como la guerra. La propia derecha israelí mató a Rabin. E incluso la esposa de Rabin, cuando Netanyahu va a darle el pésame, no se lo acepta. E incluso lo acusa de que con sus declaraciones y su actitud en contra de Rabin provocó la muerte de su esposo. No olvidemos que el principal gran negocio del mundo es el de las armas. Y ese conflicto tiene 75 años permitiendo que cada cierto tiempo una generación de israelíes y de palestinos, por no existir un interés político en la comunidad internacional, porque recordemos lo que pasó en Camp David, Estados Unidos pudo llevarlos a negociar, pero siempre desde la perspectiva del análisis geopolítico, uno no se lleva engaños y sabe que ese conflicto deja grandes beneficios. Sí, profesor, económicos. Hay algo, por ejemplo, Israel reacciona a un ataque sorpresivo
es lo que se dice de Hamas, que causa alrededor de 1.300 muertos en esa franja. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente: ¿cómo ocurre esto en una frontera vigilada incluso con equipos tecnológicos por parte de Israel? ¿Cómo ocurre esto? Israel tiene una reacción frente a este ataque de Hamas, una reacción que todavía se mantiene y con un objetivo centrado en eliminar a Hamas y asumir la administración de la franja de Gaza. Mire, es evidente que hubo descuido en los servicios de inteligencia. Usted conoce la zona, yo la conozco, y sabemos que ese muro que está ahí, hay tecnología con sensores, con drones. Por eso es que se ha hablado incluso de que ese descuido de inteligencia ha favorecido a Netanyahu, porque Netanyahu, antes de que esto sucediera, la gente estaba en la calle protestando, porque es un país en el cual Netanyahu quería cambiar el sistema judicial, porque es un país que no tiene constitución. Entonces, él quería hacer unos giros ahí en el sistema judicial, pero lamentable que sucediera. Porque, y esto es necesario aclararlo, la gente se ha polarizado con el tema de ser o pro-israelí o anti-palestino, y creo que es muy inhumano verlo desde esa perspectiva. Israel, por un descuido de sus servicios de inteligencia, personas inocentes murieron. Entonces hay gente que quiere también traerme el tema a un espacio, a un escenario meramente religioso, como que Dios manda a que la gente de Hamas entre a una casa, mate, viole mujeres y niños, como que eso se justifica desde la perspectiva del Islam. En el Islam, en ninguna sura y en ninguna aleya especifica eso. Entonces, por el otro lado, vamos a justificar que la mitad casi de los muertos que hay en Gaza sean mujeres y niños. Oiga, no tomemos a Dios como excusa. Yo creo que debemos ser más honestos. El 60% de la población de Gaza no está conforme con Hamas, porque Hamas es un grupo religioso fundamentalista que no permite ni siquiera la coexistencia en el territorio gazatí de la Organización de Liberación Palestina que dirige ahora Mahmoud Abbas. El 60% de la población de Gaza ve a Hamas como un problema. Son prisioneros de Hamas. Entonces, por el otro lado, tenemos una extrema derecha en Israel. Vamos a ser como honestos. Es decir, la población israelí no tiene la culpa de lo que haga la extrema derecha. La población gazatí no tiene la culpa de lo que haga Hamas. Y creo que eso es necesario deslindarlo, porque entonces acusamos a los israelíes como que los israelíes son culpables de lo que esté haciendo el gobierno de Netanyahu. Sí, pero en Israel hay una plena democracia que en su mayoría votó por esas coaliciones de derecha y extrema derecha. Pero Hitler llegó democráticamente. Eso hay que tener cuidado también con el tema de la democracia. El Tercer Reich fue con votos. No necesariamente la democracia nos indica a nosotros que el que esté gobernando sea la persona más idónea, porque la democracia puede ser utilizada para conculcar los derechos de la mayoría. Y en este caso, vemos como en Israel una gran mayoría ha estado en contra de Netanyahu. Pero en Tel Aviv hay protestas diarias. Lo que sucede es que eso no sale en los medios de comunicación. Y de nuevo, ¿estamos yendo a las causas del conflicto, que es permitir que existan dos estados? ¿Los palestinos para cuándo? 75 años desde la Nakba, como ellos le llaman, al-Nakba, el desastre que tuvieron 700,000 a 800,000 palestinos
que dejar su territorio. Entonces, para el que estudia estos temas, un niño palestino no lo vemos desde la perspectiva de un religioso palestino. Un niño israelí no lo vemos desde la perspectiva de un religioso israelí. Son seres humanos. Sí, profesor. Estados Unidos tiene elecciones en este 2024, noviembre del 2024. Y los resultados de ese proceso electoral podrían influir de manera determinante en la guerra en Ucrania y precisamente y también en lo que está ocurriendo hoy en Gaza. Porque incluso quienes han patrocinado una especie de condiciones para aprobar los fondos a Ucrania son los republicanos. Es decir, tú me introduces cambios en tu política migratoria y entonces yo en el presupuesto te apruebo la ayuda a Ucrania, lo que significa que esto, en caso de ganar Donald Trump las elecciones en los Estados Unidos, podría esto repercutir también más allá de la frontera de los Estados Unidos, en esos dos conflictos básicamente. Esa situación en los Estados Unidos, con un Trump, por ejemplo, con gran popularidad, parece ser que será el candidato del Partido Republicano, según las encuestas, pero es un hombre sometido a un asedio judicial bastante fuerte y de consecuencia todavía impredecible. Trump dice algo que demuestra lo que hemos venido diciendo del interés político. Usted tiene experiencia de Estado y usted es un periodista que trabajó desde su juventud en el periódico Hoy en ese ámbito del Palacio Nacional. Y usted sabe que hasta para hacer unas aceras hace falta voluntad política. Cuando hay un interés político, las cosas se resuelven. Trump lo dice de manera muy trumpiana. Si yo fuese el presidente, ya eso de Ucrania se hubiese resuelto. ¿Por qué? Porque él sabe qué es lo que hay que hacer. Yo me siento con Putin. ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, pues mira, esto aquí lo resolvemos. Ahora... Es que Putin quiere el Donbass y quiere también Crimea. Sí, pero las grandes potencias se reparten, tienen lo que se llama esferas de influencia. Es así que el mundo funciona. Nosotros somos los que estamos con un idealismo, creyendo que es verdad, que, mire, incluso hasta en el derecho internacional, a los enemigos el derecho se le aplica y a los amigos se les interpreta. Usted no vio cómo salió de la cárcel en Estados Unidos alguien que le acusaban de ser el principal colaborador de Maduro, sin problema. ¿O ustedes no recuerdan cómo salió de la cárcel en Estados Unidos el antiguo ministro de la Defensa de México, cuando López Obrador dijo, si me lo dejan preso, se acabó la cooperación antidroga? Es decir, ¿es solamente el derecho? No, no. El derecho es un medio para usted tener incidencia política. Eso lo aprendemos, lo que estudiamos desde una perspectiva más amplia que el día a día. Entonces, Trump nos lleva a una encrucijada. ¿A cuál? A lo que usted decía. No se está utilizando la justicia para ver si él no va. Pero sucede que si eso llega al Supremo, ¿quién dejó el Supremo arreglado? Donald Trump. Donald Trump. Entonces, usted nota lo de la justicia, lo que le venía diciendo. Claro. Yo siempre le digo a los alumnos míos, pero yo creo que usted no me estudió bien el tema. ¿Y por qué, profesor? Porque a Papamono usted no le puede venir con cáscara de guineo. No me esté dando vueltas y vueltas porque usted no me lo ha estudiado en el fondo. Usted está notando que se está utilizando la justicia. Ahora, Yo recibí varias de esas reprimendas. ¿cómo es posible que Estados Unidos se encuentre dejando abandonado, como dijo Zelensky, yo espero que no me dejen abandonado, a alguien que ha sacrificado a cientos de miles de personas, contando con ese apoyo? Eso hay que tomarlo en cuenta. No estamos hablando de que Putin es el autoritarismo y la no democracia y que hay que defender estos valores y que entonces los republicanos pongan como excusa el tema migratorio. Con su frontera sur con México. Que ya el gobernador de Texas, que aspira a ser candidato vicepresidencial,
mandó a la aprobación de una ley que el que entre ilegal puede meterlo 20 años preso. ¿No? Oiga, Y puede ser detenido por cualquier policía. señores, ustedes están notando que en Estados Unidos su élite política, donde hay 340 millones de personas, no han podido elegir o tener como opciones para candidatos a dos personas que no sean exclusivamente Biden y Donald Trump. Y eso es democracia. Estamos viendo esto en una perspectiva seria de lo grave que es para un sistema democrático que en un país como Estados Unidos el Partido Demócrata y el Republicano, teniendo problemas tan graves como tiene el planeta ahora y Estados Unidos, cuestionado, porque no tiene la misma incidencia que antes, y a lo interno está dividido. Eso es una señal de alerta. Porque si la élite política de Estados Unidos se está manejando como si fuesen países bananeros, ¿y qué le dejamos al resto de las democracias? Si Trump dice que se está utilizando el sistema judicial en su contra, ¿y qué podemos esperar en otros países? Esto forma parte de lo que usted puso en el escenario para los amigos televidentes de entrada. Y este mundo en caos, y este mundo en desorden. Es decir, uno está buscando la manera de que le expliquen por qué algunas cosas están funcionando como están funcionando, porque una respuesta lógica no la tienen. Un imperio como Estados Unidos, teniendo a China, teniendo a India, teniendo a Rusia, teniendo a unos BRICS, que incluso están buscando la forma de utilizar menos el dólar, que es fundamental para la hegemonía de Estados Unidos, o en un mundo que ya el Fondo Monetario Internacional tiene un banco que dirige la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, que está prestando y está compitiendo con ellos. Y a lo interno esa élite política está dividida. Hay que prestar atención. Que en China Xi Jinping rompió el consenso que se había logrado desde que Deng Xiaoping les dijo es 10 y 10, porque no existen partidos políticos. Hay un solo partido político, pero donde hay un partido político solo hay facciones. Cada facción se divide 10 años. Jiang Zemin dura 10. Hu Jintao dura 10. Xi Jinping 10 más, pero Xi Jinping rompió ese consenso. Pero hay una campaña contra la corrupción. Y en la campaña contra la corrupción, ¿qué ha sucedido? Que lo de las otras facciones han sido afectados por la campaña contra la corrupción. Lo que parece que pasa en China es que ellos comprendieron ese mundo en transición y entendieron que ellos podían aprovecharse también del caos que había en el mundo y por eso, en parte, se expresan dándole ese voto de confianza a Xi Jinping para que permanezca otra década. Pero ¿se fijan ustedes cómo es un mundo que lo que teníamos como referente cambió? Que en China lo que estableció Xi Jinping cambiara, que en Occidente, que en Holanda ahora ganara la extrema derecha, que en Europa la extrema derecha sigue ganando espacios. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mundo en caos, que es un mundo en transición. Ahora, el gran problema, y ustedes que son conocedores del discurrir, porque le dan seguimiento al día a día, pero desde hace muchos años, es si tenemos hombres y mujeres en el poder que estén a la altura de las circunstancias que el mundo está viviendo. Profesor, no podemos dejar tampoco de tocar en este programa el tema del cambio climático. La COP28, que se celebró en Dubái, uno de los acuerdos cruciales que adoptó es establecer una hoja de ruta para la eliminación de los combustibles fósiles.
Eso a pesar de la oposición de los países productores de petróleo, productores y exportadores de petróleo. Pero el cambio climático es una realidad. Es una realidad que de alguna manera convive con ese desorden, ese caos que hay en el mundo, en el campo geopolítico, en el campo político. Es decir, lo que se está planteando es que para el 2050 ya tengamos 0 emisiones. ¿Hasta qué punto usted cree que estos acuerdos son reales? Lo primero es que la COP se llevó a cabo en un país productor de petróleo y que está amarrando grandes contratos de petróleo. Lo segundo es que vamos a ver si es tan cierto como se quiere presentar o fue un paño con pasta. Señores, vamos a ser sinceros. Es verdad que Arabia Saudita, que tiene la más grande empresa del mundo, que es la Aramco, va a dejar de vender petróleo. Porque la gente también está equivocada. ¿Ustedes creen que el petróleo es solamente el combustible para mover los vehículos? El petróleo plástico, son más de 500 derivados. el plástico que no tiene sustituto. Oh, pero hasta la silicona, yo siempre digo, hasta la silicona que se ponen las mujeres en los senos, eso viene del petróleo. Son 500 derivados. Pero aparte de eso, ¿qué le van a decir los países que viven del petróleo, donde Rusia es uno de ellos, a su población? ¿De qué van a vivir mañana? Porque ese es el problema. Por eso es que en el texto para el acuerdo estaban peleando porque, hey, no es la eliminación, es la disminución. Vamos a disminuir. Pero Donald Trump se salió del acuerdo. O olvidamos que Estados Unidos se salió del acuerdo. ¿Por qué? Porque los países están anteponiendo sus problemas ante los problemas de la humanidad. Y ahí está el gran inconveniente para estas futuras generaciones. El problema del cambio climático está ahí, porque es un problema de todos los países, pero ¿sacrificarán los políticos el interés particular de su país en aras del planeta? Bueno, profesor, como siempre, su participación es excelente, así que le damos las gracias por aceptar esta invitación para participar precisamente en un programa donde el objetivo principal es analizar la situación del mundo. Esta situación, como dijimos al principio, compleja y muy difícil que está atravesando la humanidad. Bueno, señores, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecido una vez más de su sintonía con esta propuesta de la noche y recordarle que estamos aquí de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches. Buenas noches.